Amigas y amigos, muy buenas, ¿cómo estáis? Soy Antoni Tolmos y estamos en un nuevo episodio de la serie Actuando. Una serie en donde os explico todo lo que se relaciona con la actuación, actuar, ya sea en público, en un escenario, en una clase, en una conferencia o cuando vas a comprar el pan, que también tienes que entrar y actuar. Este podcast que estáis siguiendo lo estás escuchando seguramente a través de Spotify, a través de iVoox, a través de Apple Podcast o Google Podcast. En todas estas plataformas lo tenéis disponible cada semana. Y tampoco quiero dejar de explicaros que paralelamente en el canal YouTube Actuando, Antoni Tolmos, allí tenéis también la versión YouTube de estos podcasts, por si alguno de vosotros o de vosotras le gusta escucharlo mejor en YouTube. Y además en este canal Actuando tengo ahí pues conferencias, programas de televisión que he realizado y bueno, todo aquello que va relacionado con mi parte más de comunicador, si me permitís, no tanto de pianista. De pianista también tengo, evidentemente, en YouTube mi canal dedicado al piano, Antoni Tolmos, en donde ahí están todos los videoclips de mi trayectoria. Son ahora mismo 14 trabajos discográficos como pianista y compositor. Y estos días, pues este 2022, publicando a la vez cada mes un single para piano solo, que también invita, esta música que estoy componiendo estos meses, invita a este espacio de reflexión, de aprendizaje, bueno, todo con la intención de que os guste y podáis seguirme. Y evidentemente, como suelen decir, no olvides dejar tus comentarios y darme el like. Bueno, esas cosas que dan un poco de vergüenza de pedir, pero que sí, que es verdad que es muy bonito poderlo ir siguiendo cada día. Hoy un episodio que he titulado Emociones, ¿qué haríamos sin ellas? Y como suelo decir, tomad estos podcasts como un espacio de aprendizaje en donde intento aportar siempre contenidos de valor, pero también opiniones personales, anécdotas, experiencias que a mí me han ocurrido durante, ya empiezan a ser más de 25 años en los escenarios. En el caso de las emociones, y es algo que yo he investigado y he estudiado desde hace años, porque es que, claro, yo me dedico al escenario y ahí lo que ocurre es un generador de emociones, ¿no? La gente que me viene a escuchar a un concierto o a una conferencia pretende emocionarse. Con lo cual, las emociones están ahí, al servicio de la comunicación también. De hecho, y siempre es bueno referirse a los grandes autores, a las grandes referencias, y como siempre os suelo nombrar algún libro, alguna publicación que creo que es de obligada lectura, ¿no? En el caso de las emociones, pues, cómo no, Daniel Goleman con su Inteligencia Emocional, su bestseller, en donde ahora nos parece como que es un clásico, que de hecho lo es, pero en su momento pues fue una gran aportación al mundo de la manera de entender las reacciones humanas, de hecho, ¿no? Pensad que lo que es la inteligencia emocional, la psicología, son disciplinas relativamente recientes, ¿eh? No olvidemos que en el siglo pasado se solía unir filosofía y psicología, ¿no? Que la filosofía tiende más a una manera de interpretar el pensamiento y la psicología incluso va más allá e indaga sobre el comportamiento de nuestro cerebro. Por tanto, de estas disciplinas relativamente recientes, tomamos a Daniel Goleman como, si no el máximo, pues uno de sus referentes. Emociones, ¿qué haríamos sin ellas? Una pregunta fácil, de respuesta cerrada, ¿eh? Ya sabéis que las preguntas cerradas son aquellas que solo se pueden responder con sí o con no.
Y las preguntas abiertas son aquellas que te hacen pensar un poquito más. Un estilo de pregunta cerrada es cuando te dan dos opciones y te preguntan, ¿las emociones son buenas o malas? No sé si cuando he hecho la pregunta a alguien de vosotros ya le ha salido de su voz decir son buenas o son malas. O alguno o alguna ha pensado, bueno, Antoni, hay algunas que son buenas y algunas que son malas. ¿Mm? Y algunos de vosotros o algunas de vosotras estáis pensando, Antoni, o te has equivocado de podcast, o te has equivocado de pregunta, o era una pregunta trampa. Pues sí, reconozco que era un poquito una pregunta trampa. Las emociones no son ni buenas ni malas. Son inevitables e imprescindibles. Mira, parecía que acababa el podcast, ¿no? Sí que debemos saber que las emociones, la gestión de las emociones, en definitiva la inteligencia emocional, es la responsable de la felicidad en las personas adultas en un 80%. Es decir, cuando una persona es adulta, cuando se hace mayor, ¿no? Un día, no es que un día te levantes y digas, ya soy mayor, ¿no? Vas notando que te haces mayor. Y es cuando te empiezas a preguntar si eres feliz, si no lo eres, y de qué depende la felicidad, ¿no? Bueno, pues la felicidad depende de cómo vamos a gestionarnos emocionalmente. No va a depender de nuestro dinero, de nuestro trabajo, de nuestra posición social. Puede ayudar, evidentemente, pero no va a depender de eso. Va a depender de cómo gestionamos nuestras emociones. Si hacemos un flashback, os invito a todas y a todos, te invito a que hagas un flashback y recuerdes cuando ibas a tu clase. Los que sois más mayores, pues, en España, pues vuestra clase de GB, años 70, 80. Los que sois más jóvenes, pues en la ESO, por ejemplo, ¿no? Y ahora en la distancia de esos 15, 20, 30 años después, podéis hacer una lista de vuestros compañeros y compañeras de clase, aquellos que sacaban todo excelentes, aquellos que suspendían todo y aquellos que estaban por la mitad. ¿Y cuántos de ellos se consideran personas que han triunfado? Al tanto, que es otra pregunta trampa. ¿Qué quiere decir triunfar? Quiere decir sentirse feliz. Muchos de nuestros amigos, amigas de estudios cuando éramos pequeñitos, aquellos que lo suspendían todas las materias suspendidas, pero eran auténticos líderes. Te lo pasabas en grande con ellos, reías. Y ahora son felices, son personas felices. Y también personas pues compañeros que sacaban buenísimas notas, pero que luego en la vida no se han sabido ubicar, ¿no? ¿Por qué? Porque no gestionan o no han sabido gestionar de una manera eficaz sus emociones. Por tanto, la inteligencia emocional, las emociones, no son ni buenas ni malas, son imprescindibles e inevitables y nuestro reto es saber gestionarlas. Emoción, qué palabra, ¿no? Emoción. ¿De dónde viene emoción? A mis alumnos en la facultad, a mis estudiantes, cuando les explico de dónde viene emoción, les digo, oye, ¿sabéis de dónde viene la palabra emoción? Se quedan mirando con una cara, pues no. Yo siempre les digo, tenéis que decir o del latín o del griego. Y seguro que acertáis. Más adelante en las clases, cuando pregunto, ¿de dónde viene esta palabra? Dicen, ¿del latín o del griego? Rápido, ¿no? Emovere. El latín emovere, el verbo que implica, emovere implica movimiento. Algo se mueve, emovere es un verbo. O emotio, que sería la palabra sustantiva. Emotio se parece a emoción, emotio, emovere. Motor, el motor que hace que se mueva algo. En inglés, motion, que se mueva. Una emoción implica movimiento. Cuando te emocionas, te estás moviendo. A veces de una manera más acentuada, más física,
Cuando estás saltando de alegría, estás saltando, estás moviéndote. Cuando te emocionas porque escuchas una música bonita, te estás moviendo, tu cuerpo se está moviendo, ¿no? Salen esas lágrimas de los ojos, se te eriza la piel, te mueves. Emoción es moverse. Si hacemos referencia a otro gran autor y uno de los más referenciados con el tema de las emociones, sería Paul Ekman, y él hablaba de 6 emociones básicas. Yo os invito a que leáis libros, publicaciones sobre emociones, porque no es con lo que os voy a explicar yo ahora, ni mucho menos, solo es una pequeñísima aportación que yo os hago, relacionándolo siempre con nuestra labor de actuar. No olvidemos que actuar en público quiere decir que tú te mueves y sobre todo tú conmueves a los que te están escuchando, ¿no? Por eso es importante conocer las emociones y saber gestionarlas. Os invito pues a que leáis a Ekman sobre las emociones, y ahora simplemente yo os describo esas 6 que Paul Ekman nos escribe. Sorpresa. Fíjate, he cambiado un poco la música que estoy tocando porque quería generar la sensación de sorpresa. La sorpresa en música es algo que no te esperas. Por ejemplo, esto no te lo esperabas, ¿no? No os lo esperabais. He generado una sorpresa. La sorpresa es una emoción intensa, pero de corta duración. Una sorpresa es algo pum pam. ¿Qué sorpresa? Oye, no te esperaba, acabas de venir. ¡Wow! No me esperaba esto, qué sorpresa, ¿no? Evidentemente, una persona que no te esperaba no puede estar sorprendida toda la tarde. Solo es un momento, ¿no? Es una acción, es una emoción intensa y de corta duración. Una emoción más larga, que perdura más en el tiempo, es la alegría. La alegría es ese estado anímico positivo que te hace estar con pensamientos positivos y, bueno, responde ya a un periodo un poquito más largo. En contraposición, la alegría tiene la tristeza. Os explicaba hace unos días, creo, en un podcast, son tantos que ya no me acuerdo, que en música, cuando queremos que suene triste, pues tocamos en tono menor. La tristeza es un estado anímico negativo y evidentemente es el contrapuesto a la alegría, pero atención, la tristeza es imprescindible y inevitable como emoción. La tristeza quiere decir pues que he perdido alguna cosa, ya puede ser algo físico. Sí, puedes haber perdido el móvil y evidentemente te sientes triste, y más hoy día, ¿no? Que si pierdes el móvil lo pierdes todo, ¿no? O puedes estar triste porque has perdido una persona querida, o incluso la tristeza es un estado anímico, un estado físico que puede aparecer sin ningún motivo aparente, que de repente te levantas y ¡chof!, te sientes triste. Sorpresa, alegría, tristeza, y vamos al miedo. El miedo en música responde a esta inestabilidad tonal que, para no alargarme, evidentemente responde pues a unos acordes disonantes, a generar disonancias que hace pues que te creen esa expectativa, esa inestabilidad. El miedo es una emoción, casi diría, como las otras evidentemente imprescindible, pero casi diría que el miedo es el causante, podemos decir que tiene la culpa de que la humanidad no haya desaparecido. Así de claro. ¿Por qué? Porque si el ser humano no sintiera miedo, hubiera desaparecido porque se lo hubieran comido los dinosaurios. Si tú no sientes miedo cuando vas por la calle,
por la noche y vas solo o vas sola y no sientes miedo, puede ser que no arranques a correr si alguien te está persiguiendo. ¿Por qué no sientes miedo? Si tú no sientes miedo y se te acerca un tigre, pensarás, qué gatito más bonito, y te comerá. Por tanto, el miedo es necesario. El miedo crea una alerta en tu organismo. El miedo hace que tu corazón palpite más rápido para generar más oxígeno en la sangre y te prepara para huir, para luchar, para defenderte, para lo que sea. Por tanto, el miedo es una emoción imprescindible. En el escenario, cuando actuamos, el miedo es necesario porque te alerta de que algo puede salir mal, te hace estar más preparado, te hace estar más responsable. El miedo a equivocarte te hará estudiar más. El miedo es necesario en el escenario. Pero atención, debes gestionarlo, no debes superarte, porque si el miedo te supera, entonces se le llama pánico. Y el pánico es haber perdido el control de lo que estás haciendo. Y te posee el miedo, te bloquea y en ese momento evidentemente tienes que abandonar o ya de hecho ya no te dejas salir al escenario. Es cuando aparece el miedo escénico, que es uno de los grandes elementos a gestionar para cualquier persona que se dedique a actuar en público, dando conciertos, hablando, comunicando, conferencias, clases y cualquier tipo de acción que se dirija a un público. Sorpresa, alegría, tristeza, miedo y asco. El asco sería algo como... qué asco, ¿no? Cuando el asco es... la naturaleza es muy sabia. Cuando el asco es hacia un alimento que está en mal estado, ¿por qué huele mal un alimento que está en mal estado? Huele mal porque si huele bien te lo comes. Entonces la naturaleza es muy sabia. Un alimento en mal estado emana un olor que es desagradable al ser humano y eso te tira para atrás a la hora de comértelo. Dices, esto no me lo puedo comer. No es solo porque huela mal, sino porque si te lo comes te va a sentar mal, ¿no? El asco o el rechazo también puede ser hacia las personas. Hay personas que te producen cierto rechazo, ¿no? Cierto asco, así de claro. Personas que en algún momento te han lastimado, te han hecho daño, han hecho alguna acción que te ha dolido y sientes rechazo, ¿no? Bueno, sientes esa emoción que también es necesaria, ¿no? El asco. Sorpresa, alegría, tristeza, miedo, asco y la ira. Cuando algo supera tus límites. Es aquel momento en donde pierdes el control de lo que estás haciendo. Es cuando en aquel momento cuando estás discutiendo con una persona ya no puedes más y saltas hacia él y empiezas a pegarle. Es cuando empiezas a chillar, a gritar. Es cuando lo que es nuestro cerebro, la amígdala, que se le llama amígdala porque tiene forma de almendra, amígdala, está bloqueada. La amígdala es como un centro de urgencia en donde ahí se gestiona lo que va a pasar emocionalmente en tu cerebro. Cuando la amígdala se secuestra, es como un bloqueo que no te deja razonar. En ese momento, si tú has entrado en ira, si dos personas han entrado en ira, lo más probable es que se peleen a tortazo limpio y tengan que separarlos, porque si no pueden llegar a lastimarse, ¿no? ¿La ira es necesaria? Claro, porque la ira puede hacer que tú te puedas defender de alguien que te está pegando, que te está chillando, puedes saltar en ira y eso te va a generar una defensa. Controlarla es también nuestro deber, porque no podemos estar bajando del coche a cada rotonda que alguien nos ha pitado y nos ha hecho enfadar, ¿no? Hemos de controlar la ira. La ira es de las, no diría una asignatura pendiente que tenemos en la educación, porque me consta que se está educando muy bien en las emociones hoy día en las escuelas, gracias a Dios, pero sí que es verdad que es el instinto animal en su versión más lastimosa, ¿no? Cuando saltamos en ira y perdemos el control de nosotros mismos. Estas 6 emociones, sorpresa, alegría, tristeza, miedo, asco, ira, y hablaríamos en muchísimos capítulos, pero que yo prefiero dejar para
para otros profesionales que hablan de las emociones y llegan hasta el final de todas ellas. Pero yo sí que las he querido enumerar porque dentro de lo que es la gestión de cuando actuamos en público o de cuando actuamos en la vida, el control y la gestión de mis emociones me va a ayudar a conocerme, a saber cómo reacciono y sobre todo a poder salir a un escenario sintiéndome bien anímicamente para poder dar mi mejor actuación. Si salgo triste a un escenario porque llevo unos días muy malos, es probable que esa emoción, si no la controlo, pues repercuta en mi rendimiento. Y más adelante dedicaré un capítulo a hablar cómo puedo gestionar estas emociones, cómo puedo gestionarlas cuando yo salgo a un escenario. Algunas las puedo o las debo gestionar en ese justo momento y algunas se deben a un trabajo, a un aprendizaje anterior de cómo gestionarlas. ¿Sí? Pues nada, como os digo siempre, os espero vuestros comentarios en Instagram o en cualquier canal por el que me sigáis. Recordad que también está este podcast en YouTube, en donde podéis ver otras conferencias que tengo publicadas, algún programa de televisión, etc. Gracias por escucharme, por llegar hasta aquí y feliz si poquito, pero algo os he aportado. Hasta luego. Esto es una sorpresa final.